Muy buenos días, hermanitos. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos, contentos, gozosos. Un año más para muchos, pero también para nosotros un año menos, porque el Señor está cada vez más cerca de recoger a su pueblo, ¿verdad? Y eso nos debe de llenar de gozo. El día de hoy, 1 de enero 2026, se siente bien padre, ¿verdad? Estar estrenando año también. Cuando tú te compras algo, te gozas, te alegras. Estamos estrenando un nuevo año, así que es un día muy especial, hermano, porque comenzamos un año donde creemos y confiamos que Dios estará con nosotros todos los días. Que veremos nuevamente su gloria y vamos a comenzar este año agradeciendo a Dios por su fidelidad. Esta enseñanza, hermano, que vamos a tener el día de hoy, estoy seguro que será de bendición para todos nosotros, hermano, porque así como nosotros alabamos y bendecimos a nuestro Dios, también David lo hizo en el Salmo 103, versículos 1 al 5. Vamos para allá, Salmo 103, versículos 1 al 5. Este mensaje va a estar separado en 4 partes. Vamos a pasar 4 hermanos a exponerle la palabra. Dios nos ha hablado, hermano, así que va a ser de bendición. Quien ya esté ahí, con un fuerte amén sabré para poder darle lectura a todos juntos. Amén. Vamos a leerlo alternado, hermano. Comienzo yo con el versículo 1 y posteriormente usted. Dice el versículo número 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, este Salmo, hermano, 103, como bien lo dice el encabezado, fue escrito por David. En un contexto, hermano, de fe y agradecimiento, hermano, donde él no habla desde la urgencia del peligro de sus enemigos, como capítulos anteriores que tú has leído, hermano. Él no habla de justicia o de venganza, no habla de angustia, como en el capítulo atrás, el 102. Ese capítulo, hermano, muestra una gratitud muy grande que proviene del recuerdo de vivencias pasadas. Si alguien nos puede hablar de vivencias, es David. ¿Tú estás de acuerdo? Tú conoces todo lo que él enfrentó a lo largo de su vida y son bastantes cosas duras. Tuvo batalla con animales, ¿sí o no? Y él salió victorioso. Tuvo una pelea contra un gigante y él salió victorioso. Tuvo guerras siendo rey, ¿sí o no? Estuvo en persecución por Saúl, ¿sí o no? Fue seguido, traicionado, tuvo batallas más bien con su misma sangre, con Absalón. Tuvo batallas muy fuertes con el pecado, bastantes y consecuencias bastante graves también, ¿verdad? David está haciendo un recuento de sus memorias y eso le provoca un profundo gozo, hermano, que lo lleva a bendecir al Señor. En estos días que hemos pasado, mucha gente hace el recuento de todo lo vivido, ¿verdad? No sé si tú lo hagas. Si veas la galería de tu celular, las fotos que han pasado, esos videos que han pasado, y damos gracias a nuestro Dios que pudimos pasar por momentos donde Dios estuvo presente, ¿sí o no? En esta temporada también las empresas hacen un cierre de año. Ellos hacen el recuento de esos estados de cuenta, recuerdan cómo hubo meses muy buenos, pero también recuerdan cómo hubo meses bastante malos, donde estuvieron casi por llegar a la quiebra, hermano, pero Dios nos sustenta en todo momento. Ese salmo nos invita a revisar la obra de nuestro Dios, hermano, que ha hecho en este año que termina. ¿Tú ya te has puesto a pensar todo lo que hizo Dios en este año que concluyó? Para poder caminar confiados en este año que comienza, hermano, tú debes de recordar lo bueno, lo grande, lo fiel que ha sido nuestro Dios en este año que culminó, hermano. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Síguelo con tu vista. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David no le está hablando a alguien más. David se está hablando primero a sí mismo. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Está haciendo una invitación primeramente a él mismo. Bendice al Señor. Va más allá de una expresión corporal, hermano. Debe de ser con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermano. No sé si a ti te ha pasado que le tengas que decir a tu cuerpo: órale, ya ponte a orar, ya llegó el momento.
órale, ya deja el celular, deja de ver la tele, es momento de que leas tu Biblia. O cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces venimos del tráfico, de alguna situación complicada, y es a veces complicado podernos conectar en alabanza. ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado? Ok, ya lo escuché. Nos ha pasado a muchos. Y entonces David se está hablando a sí mismo porque aunque el cuerpo no quiera, hermano, debemos de bendecir al Señor en todo momento. No importa cómo se llame la situación, hermano, debemos de bendecir al Señor en todo momento. ¿Tú sabes lo que significa bendecir? Estoy seguro que sí. Bendecir al Señor es una expresión de alabanza, de engrandecerlo, de exaltarlo y reconocerlo. Es una palabra, hermano, que aparece mucho en los Salmos, lo vas a encontrar mucho, y tan solo en este capítulo que vamos a ver el día de hoy, lo encontramos 7 veces. Alma mía hace referencia al centro de nuestras emociones, hermano, de nuestro ser, que quiere decir que es en totalidad, que no es por emoción, que es desde lo más profundo y que es con sinceridad, hermano. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Solo para quién es nuestra adoración? Para Jehová, para el Señor, hermano. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino tenemos una dirección hacia quién va nuestra alabanza, hermano. Ebenecer es reconocer que si hemos llegado hasta aquí, no es por tus méritos, no es por mis méritos, es porque el Señor nos ha permitido llegar hasta este lugar, hermano. Sino gracias al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Y me impresiona, hermano, cómo es tan sincera esta alabanza que David está dando. Porque muchas veces el cuerpo puede reflejar una cosa, pero el interior puede estar diciendo otra cosa, ¿verdad? Tú puedes estar cantando alegre, pero tu alma, tu espíritu puede estar entristecido, puede estar cansado, hermano. Yo creo que a David le sucedía también. Tú recordarás que en una cueva huyendo de persecución con otros cuantos que estaban afligidos, que estaban en persecución, en dificultad, hermano, no es fácil alabar al Señor estando así. Tú has pasado por momentos difíciles y estoy seguro que no es tan fácil que te puedas conectar en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Cuando nos encontramos en prueba, no es fácil alabar con sinceridad, hermano, porque hay un pensamiento, hay un sentimiento, hermano, que está estorbando esa alabanza sincera. Pero también déjame recordarte que hay un peligro bastante grande cuando lo hacemos solamente físicamente. Dice la palabra que no solamente de labios, que solamente de labios confiesa su nombre, pero el corazón está lejos del Señor. Siempre debemos de tener presente que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, hermano, porque aunque el cuerpo no quiera, tú debes de recordarte todos los días que es con todo tu corazón y con todo tu ser, hermano. No solo depende de tu cuerpo. Yo me pregunto qué pasa si una persona no puede cantar porque tiene alguna dificultad, porque es mudo. Él no puede alabar a nuestro Dios. Yo me pregunto si una persona no puede danzar porque no puede mover alguna parte de su cuerpo, su alabanza no es sincera, no lo está haciendo con todo su ser, hermano. Por eso la danza, el postrarse, levantar nuestras manos, hermano, no es una garantía de una alabanza sincera. Porque debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón. Debe de ser con todo tu ser y nuestro cuerpo lo va a reflejar. Cuando tú estás gozoso desde el interior, tu cuerpo lo va a reflejar, hermano. Si nosotros tenemos la bendición de hacerlo con nuestro cuerpo, no debemos de detenernos. Si tienes la bendición de estar completo, de no tener alguna situación, hermano, debemos de hacerlo y debemos de alabar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Su palabra enseña que debe ser con tus labios cantando, que debe ser con tus manos levantadas. ¿Alguien puede levantar sus manos aquí? Todos podemos hacerlo y alabar al Señor así. Con tus rodillas postrado. ¿Alguien se puede postrar? Así también se alaba al Señor. Con tus pies danzando, hermano. Pero solo es el reflejo de lo que hay en nuestro interior, no porque la alabanza tiene un ritmo, lo vamos a hacer, sino es porque es de todo corazón, hermano. Este año que comienza, practiquemos el recordarnos todos los días que Él merece nuestra mejor alabanza, hermano, porque Él es nuestro Dios. Y no dejar que nuestros sentimientos o nuestras emociones nos gobiernen, porque muchas veces puede suceder, hermano. David vuelve a decir en el versículo 2, bendice, alma mía, a Jehová. Pero ahora da un punto clave para poder hacerlo. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Nuestro Dios nos ha dado algún beneficio? Podríamos pasarnos el micrófono cada uno de nosotros y poder enumerar cuántos beneficios nos ha dado el Señor.
todos tenemos un lugar donde vivir, alimento, trabajo, dinero, trabajo, tenemos ropa, familia, un vehículo, cómo transportarnos, podemos tener la bendición de salir y ver la creación de nuestro Dios. ¿Y a poco eso no nos hace decirle gracias, Señor? Eso nos hace alabar al Señor. Solamente voltea a ver el año que terminó y verás cómo no te va a provocar el alabar y el exaltar a nuestro Dios. David en esta etapa de su vida sabe que no es importante lo material. Ha llegado a una etapa de madurez, hermano, que ya no se define por las hazañas, porque si no diría, los beneficios es que salí victorioso de tal guerra, es que pude derrotar a Goliat, que pude haber hecho todo esto. Reconoce que su mayor pelea no era Goliat, sino era el pecado. Reconoce que su mayor triunfo no fue vencer ejércitos y enemigos, hermano, sino ser perdonado y ser restaurado por nuestro Dios. Recordar es importante, y en las tradiciones hebreas, hermano, el término proviene de la palabra sakar, Z-A-K-A-R, y no significa solo traer a la mente, sino hacerlo presente en la vida. Quiero invitarte a que unos segundos cierres tus ojos. Cierra tus ojos unos segundos y recuerda algún momento bonito, agradable que tuviste en este año que terminó. Recuerda tal vez ese viaje, recuerda tal vez ese momento con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, con tu esposo, tu novio. Recuerda tal vez ese momento con tu familia, no lo sé, en tu trabajo, ese cambio de empleo, esa meta que pudiste lograr, eso que pudiste comprar que tanto querías. Ahora abre tus ojos. ¿Te creó algún sentimiento a recordar todo eso? ¿Te crea un gozo? ¿Te crea una alegría estar viviendo nuevamente todo eso, hermano? Y yo estoy seguro que si también nos ponemos a recordar momentos difíciles, la partida de un ser querido, también va a crear, hermano, un sentimiento en ese momento. No solo traemos a la mente, sino lo hacemos presente en este momento, hermano, en la vida. Como ejemplo tenemos la Santa Cena. No solo recordamos el sacrificio en la cruz y ya, es todo, sino lo hacemos presente cuando lo hacemos, ¿sí o no? El día de ayer tuvimos la bendición de poderlo hacer. Preparamos los elementos y lo hacemos en memoria del Señor. Lo volvemos a recordar, lo volvemos a vivir, hermano. Los beneficios de los cuales habla David no son militares, no son monetarios, no son materiales. Son internos, no son externos. Son beneficios que los enumera en los siguientes versículos. Estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con David en todo lo que nos va a decir de estos beneficios en el versículo número 3. Ve para allá, hermano, y síguelo con tu vista. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que perdona tus iniquidades, nuestras iniquidades. Todos nuestros malos comportamientos, hermano. Si fuera por nuestros actos del 2025, no mereceríamos el perdón de nuestro Dios. Pero el Señor perdona no solamente uno o dos de tus tropiezos, hermano, sino dice que son todas tus iniquidades, hermano. Él sana nuestras dolencias, ¿sí o no? Solo es cuestión de que examinemos lo que pasó en ese año que terminó, hermano. ¿Cuántas veces no estuvo presente el Señor en la enfermedad? Él nos sanó y nos levantó de una pandemia, ¿sí o no? Eso nos ayuda a recordar el pasado, mantenerte firme y confiar en el Señor en lo que viene, hermano. Mire, para la gloria de nuestro Dios, son contadas con una sola mano, hermano, las veces que yo me pude enfermar en este año 2025, y eso le doy gloria a nuestro Dios. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Yo sé que muchos de los que estamos aquí fuimos unas fichitas en su tiempo, ¿verdad? Fuimos unos pillos en nuestra vida antigua. Solamente ponte a pensar qué hubiera sido de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado. ¿Dónde estarías? O si todavía estarías, ¿verdad? Y de verdad que le agradezco al Señor porque Él nos ha rescatado a todos nosotros. Nos salvó de la muerte, nos salvó de la ruina, nos salvó de revolcarnos en el pecado, hermano, del pozo de la desesperación, hermano, dice su palabra, del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. De estar en ese hoyo en el que nos encontrábamos, Él nos rescató. Él nos extendió su mano, hermano, y nos corona de favores y misericordias. Nos restaura, nos devuelve la identidad, hermano. Nos da valor nuevamente. Es lo que hace su amor, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna.
El mundo nos quiere mantener en ese hoyo, ¿sí o no? Pero Dios nos saca de ahí y no solamente te saca, sino todavía te corona, te restaura con su misericordia, hermano. El versículo número 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No nos habla de algo momentáneo, sino nos habla de plenitud real, hermano. Él te sacia a modo que te satisface en todos los sentidos. Cuando Él te sacia, hermano, no necesitas nada más que su presencia. Lo que antes se buscaba en lugares equivocados, ahora Dios lo satisface. Esta última parte, pues les va a gustar a muchos, ¿verdad? Porque dice que Dios nos rejuvenece. ¿Alguien dice amén? Y aquí también alguien va a decir amén. Y lo hace como las águilas, aunque duela mucho, ¿verdad? Pero lo hace como las águilas. No solo nos restaura, sino nos renueva, hermano. Mudamos también ese plumaje, nos rejuvenecemos. Nuestra visión se renueva como la de las águilas. Nos da la capacidad de volar alto y de enfrentar tormentas, hermano. Que este nuevo año Dios lo siga haciendo en cada uno de nosotros y en más personas que puedan llegar a este lugar. Que Dios haga su obra en cada uno de ellos. Porque Él perdona el alma. Si te pusiste a pensar cómo es que David lo enumera, perdona el alma, sana las heridas, rescata del hoyo tu vida, restaura, renueva las fuerzas y nos da nuevo propósito, hermano. Estos son los beneficios que tenemos por su sacrificio, y recordar que el Señor estuvo con nosotros un año más nos debe de recargar de fe para enfrentar este nuevo año, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Bendito sea su nombre, hermano. Vamos a continuar con este pasaje del Salmo 103, con algo doloroso, ¿verdad? Las águilas. Las águilas, hermano, tienen que subir a lo más alto, y en lo más alto solitas se dan en la torre. Se picotean, hermano, su pico, y solitas en el vuelo se van quitando sus plumas y las van aventando, hermano. Y es algo doloroso, pero no olvidemos, hermano, que estamos viendo los beneficios de Dios. Y vamos a seguir viendo los beneficios de Dios para este año, hermano, que viene para nosotros. Un año, hermano, en el que vamos a ver estos beneficios en los 365 días. Fíjese lo que dice el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen, ¿qué, hermano? Ese es un beneficio, hermano. Ese es algo grande, hermano, que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso debemos de alabarle, hermano. Debemos de bendecir el nombre de Dios. Porque no hay Dios como Él, que hace justicia y derecho. Es decir, hermano, que con Dios no hay corrupción. Dios es justo. Dios aplica su justicia, hermano, para los que sufren violencia. Y el reino de los cielos, hermano, sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Dios, hermano, viene a arrebatar lo que te has perdido, lo que el diablo se ha robado, hermano. Lo que te han hecho injustamente, hermano, esos fraudes. Eso que el enemigo te ha hecho, hermano, Dios viene a hacer justicia. Año con año, hermano, cuando te hacen maldades, cuando te hacen algo que no, recuerda que Dios es el que hace justicia. Diga conmigo, Dios hace justicia. Dios, hermano, es el que te levanta. Dice la palabra de Dios en otra porción, que Él hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Si este año, hermano, si el enemigo intenta hacerte injusticia, Dios en su momento te hará brillar. Dios es el que te va a hacer brillar, va a sacar a la luz tu derecho, tu ley, hermano, lo que te hicieron mal.
Es un beneficio que Dios otorga porque lo bendecimos, porque lo alabamos, porque lo reconocemos, porque decimos que Él es el Dios grande, el Dios poderoso, hermano. Es algo que Él te va a hacer, hermano, porque es algo que da como beneficio a los que padecen injusticia. ¿Cuánta gente sufre violencia, hermano, en este mundo? ¿Quién nos venga? Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Cuando el pueblo de Israel en todo el Pentateuco estaba vagando por el desierto, todo se lo notificaba ¿a quién, hermano? A Moisés, todo se lo decía. No había secretos, hermano. A donde Moisés se paraba, Dios estaba. Situación que padecía el pueblo de Israel, Dios resolvía. Si no había agua, si no había que comer, si tenían problema de frío, hermano, como ahora. Estaba la columna de fuego, estaba la presencia de Dios. Todo se lo notificaba. Este año Dios nos va a notificar todo, hermano. No nos va a pedir permiso, nos va a decir lo que Él va a hacer. Y al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, sus obras. ¿Cuántos milagros no vieron en esos años que estuvieron vagando en el desierto por incrédulos, hermano? ¿Quieres vagar un año más? ¿Que el 2026 sea un año más en donde estés dando vueltas? ¿O quieres que Dios te notifique y te diga, voy a hacer milagros y prodigios y tú serás testigo? Tu generación los va a ver. Dios acababa con la generación incrédula, hermano. No pasaron a lo que seguía, porque no creyeron. Pero este año Dios, hermano, va a notificar, te va a decir todo lo que va a suceder, las obras, las señales, los prodigios, los milagros, hermano, que Dios va a hacer este año. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es un Dios misericordioso. Es un beneficio, hermano, es algo para bien para nosotros. Imagínate, hermano, tener un Dios bueno, un Dios misericordioso. Por eso le debemos de alabar todos los días de este año. Cada día de este año, hermano, tienes que alabarle. Tienes que glorificar su nombre, tienes que exaltarlo, tienes que levantar una alabanza, una ofrenda, porque es un Dios misericordioso. Misericordioso y piadoso. Diga conmigo, misericordioso y piadoso. Es Jehová. Es Dios que Él aplica un beneficio. Él es lento para algo, para airarse. Ese es un beneficio, hermano. Es algo que a veces no tenemos nosotros, nos prendemos de volada. No es un beneficio, no es una cualidad, solamente la tiene Dios. Aquí nos enojamos rápidamente, hermano. Él es lento, pero es grande en misericordia. Imagínate, hermano, tienes un Dios que es misericordioso, todo piadoso, todo amor. Él es clemente, Él es piadoso. Él sabe a quién darle, en qué momento, cuándo, cómo y dónde. Porque Él es Dios. Fíjese igual en otra porción de la palabra, hermano. Lo reconoce el salmista, el rey David, que nuestro Dios es clemente y misericordioso. Es lo mismo, pero ahora le cambió. Primero ahora le dice clemente, piadoso y misericordioso. Él es clemente y misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Y en otras palabras, en otras porciones, y se duele de qué, hermano? Del castigo. ¿Tú crees que no le dolió a Dios ver a su pueblo vagar
40 años en el desierto. Se duele del castigo, hermano. Yo espero que este año, hermano, no sea el año en el que Dios se tenga que doler de alguna disciplina en contra de nosotros, sino que siga aplicando su misericordia, hermano, porque su misericordia se renueva todos los días. Todos los días la misericordia de Dios, hermano, se está renovando. Todos los días la misericordia de Dios está ahí, hermano, dando vueltas y haciéndose como el águila, renovándose, hermano, la misericordia de Dios. Miren, también lo voy a leer otra porción de las Escrituras con respecto a la misericordia de Dios. He aquí tenemos por bienaventuranza. Eso, hermano, es un beneficio. Ser bienaventurado es dichoso, gozoso. A los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Todos hemos escuchado acerca de la paciencia de Job. Este año, hermano, para poder aplicar la misericordia de Dios debe de ser paciente. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy, pero muy misericordioso. Diga conmigo, muy misericordioso. Y compasivo. Ante que Satanás pidió la cabeza de Job, Dios aplicó su misericordia, hermano. Ante la prueba de Satanás, de tentarlo, de probarlo, de ver y de decir, este año, hermano, Satanás te puede tentar y probar para que tú maldigas a Dios. Debes de ser paciente, porque recuerda que tenemos un Dios muy, pero muy misericordioso y compasivo, que Él es lento para enojarse, hermano. Y terminamos con el versículo 9. No contenderá para siempre, hermano. No va a pelear Dios para siempre. Dios no va a pelear, no se va a tomar ese tiempo de estarse peleando, hermano. Dios no va a pelear para siempre, ni guardará su enojo para siempre. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Apláudale en nombre. Yo te invito, hermano, a que te pongas de pie. Ponte de pie, vamos a leer de pie el Salmo 103, del 10 al 13, alternado. Son únicamente 4 versículos. Yo comienzo y después sigue usted. Dice la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, enalteció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tome su lugar, hermanito. Estos son los versículos que vamos a escudriñar. Este pasaje, hermano, este salmo escrito por David es un eco que nos ha alcanzado hasta la actualidad. Usted sabe cómo funciona un eco, ¿no? Alguien dice algunas palabras, alguna frase, ¿y qué va pasando con ese sonido? ¿Se va qué? Amplificando o se va reduciendo. No, sale de aquí y llega hasta donde da el sonido, pero se va expandiendo, se va magnificando, engrandeciendo. Esto pasa con este versículo que escribió David. No sé si David en su mente cuando lo escribió, porque es un cántico, cuando lo estaba escribiendo, lo estaba anotando, pudo haber entendido la magnitud de que ahora nosotros estuviéramos escudriñando estas palabras. Y no solo eso, hermanos, sino que nosotros también podríamos testificar que lo que escribió David es cierto. Y nosotros no solamente lo escudriñamos, sino también lo vivimos. Y podemos dar testimonio, sí o no, hermano. Porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, Él ha hecho eso también con nosotros. Y estamos agradecidos, porque si no fuera por eso, hermano, dice la palabra de Dios que entonces todos nosotros ya habríamos sido consumidos por completo. Es por la misericordia de nuestro Dios que estamos en este lugar. Esta iglesia no está llena de santos. ¿O sí? ¿Puro santo hay en este lugar? No, hay personas que se equivocan, que tropiezan, y es por la bendición y la misericordia de Dios que estamos de pie, estamos aquí, hermano. No porque lo merezcamos.
El día de ayer yo te invito a que hagas memoria, tenías un banquete enfrente de ti, hermoso, ¿no? Se veía bien padre, los colores, los sabores, los olores, las personas que estaban a tu mesa, hermano. ¿Realmente merecemos todo eso que tenemos, hermano? Es por Dios. Y que no se nos olvide, hermano, no es en nuestras fuerzas. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio el aliento? Es nuestro Dios. Quien da la salud, hermano, los que están, los que no pudieron estar. Todo es por Él y es para nuestro Dios, hermano. Tenemos un Dios invisible que a través de su actuar se hace visible. Porque no lo tenemos aquí de frente a nuestro Dios. No venimos aquí a la iglesia y aquí está Dios físicamente. Es un Dios invisible. Pero por medio de su misericordia, de su bondad, de su amor podemos decir, ahí está Dios. Él es Dios. Él es mi Dios. Ese Dios se hace claramente visible a nuestros ojos a través de ese mover y de ese actuar. Porque esta conducta de Dios, hermano, también no es fluctuante. Lo que Dios hace no depende de su estado de ánimo, sino Dios actúa y se mueve como Él quiere. Y así como fue misericordioso con David hace miles de años, lo está haciendo con nosotros también. Y en este 2026, hermano, tenemos por seguro que nuestro Dios va a seguir siendo el mismo. Hoy y siempre nuestro Dios es el mismo, hermano. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Diga conmigo, tenemos un Dios misericordioso. Y tenemos un Dios justo. Justo en sus juicios es nuestro Dios, hermano. La justicia es algo que constantemente el hombre busca. Simplemente nosotros ahorita vamos a subir las escaleras, a degustar los alimentos, y quien sea el encargado de servir los alimentos y de recibirlos va a buscar justicia, ¿no? Buscar una porción justa para el hermano que esté formado y la persona que esté recibiendo, ver que me den lo que me toca, lo que me corresponde. Siempre buscamos ser justos con todos, ¿sí o no? Ser injustos, pues no está padre, te mete en problemas. Siempre buscas ser justo en todo lo que tú haces, ¿no? Traer justicia. La justicia se busca día con día en todo lo que nosotros hacemos. En estos días que acaban de pasar, buscamos también la justicia laboral, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? Reclamamos nuestros vales, nuestro aguinaldo, nuestra despensa, nuestros días de vacaciones. ¿Por qué? Porque los trabajamos, nos esforzamos 365 días, ¿no? Si teníamos que trabajar horas extra, ahí estábamos nosotros. Si había que contestar mensajes, los hacíamos ya fuera de nuestro horario laboral. Y nos esforzamos y ahí estamos diciéndole al jefe, sea justo y ni un pesito le voy a pasar por alto. Todo esto yo me lo gané. No importa que también si hacemos memoria a lo largo de ese año, pues tal vez estuvimos faltando demasiado, ¿no? De eso no nos acordamos, nosotros exigimos justamente nuestro pago. No nos acordamos tal vez que la mayoría del tiempo nos la pasamos comiendo. Y no me estoy describiendo a mí, aunque duela tantito, también toqué de este lado. No importa que tal vez llegábamos tarde, que tal vez no teníamos la conducta adecuada, nosotros con justicia decimos, me corresponde esto. Pero si nosotros nos pusiéramos a cuentas verdaderamente con nuestro jefe inmediato y nos sentáramos y dijéramos, a ver cuántas horas trabajaste realmente, cuántas horas estuviste poniendo atención, siendo productivo, entonces tal vez saldríamos perdiendo, la mayoría de nosotros, o tal vez no, que Dios bendiga su vida. Pero la justicia, la que verdaderamente nos beneficia es la de nuestro Dios, hermano, porque Él tiene sus juicios justos para nosotros. La justicia que yo tengo y que yo ejerzo no es la misma que usted ejerce. Yo puedo decir, para mí esto es justo, y usted puede decir, no, pues para mí esto no es justo. Y esa misma justicia, hermano, no es la que obra en Dios. Él sabe darle a cada uno lo que merece, en el tiempo y en la forma que nuestro Dios quiera traer esa justicia, hermano. Dios es tan misericordioso, dice, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el trabajo le rendimos cuenta a nuestros jefes. En tu casa le rindes cuentas a alguien. Aquí en la casa de Dios, hermano, delante de su presencia, es donde también se rinden cuentas. ¿Y se las rendimos a quién, hermano? A nuestro Dios. A Dios le rendimos esas cuentas. Y yo te aseguro, hermano, que aquí nuestro Dios recibe esas cuentas. Y no solamente eso, sino que las justifica. Cuando uno viene con un corazón contrito, recuerde, y humillado, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarlas. Fiel y justo es nuestro Dios. Son características grandes que a veces no alcanzamos a dimensionar. Pasamos por alto. Pero eso es bien importante. Porque si no fuera por eso no estaríamos en este lugar, hermano. Hay tantas personas allá afuera que cargan con una conciencia emocional de este tamaño. Que no saben qué hacer con esa conciencia tan manchada que ellos pueden tener.
Tal vez buscarán hacer caridad, ayudar a alguna persona para disminuir su carga por lo que ellos hayan hecho. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos delante de Dios y Él hace lo demás. Él se encarga de lo demás porque echamos sobre Él nuestras cargas, nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos liberarnos. Nosotros podemos ser verdaderamente libres. David intenta describirnos el tamaño de la misericordia y la bondad de nuestro Dios, porque difícilmente nosotros alcanzaríamos a comprender la longitud, la anchura, la altura de cómo es esa misericordia. Y lo intenta en el versículo 11. Léalo usted, hermano. Porque como la altura de los cielos, Vamos otra vez, ¿vale? 1, 2, 3. Porque con la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Alguien de aquí puede levantar su mano y decir cuál es la distancia que hay entre la tierra y el cielo? No, ¿verdad? Es una medida difícil de sacar porque el cielo es una percepción que nosotros tenemos. No es como que aquí hay una línea que diga hasta aquí llega el cielo y hasta aquí llega esto. No, es una percepción que nosotros tenemos. Pero los científicos intentaron sacar esta medida a través de la línea de Kármán. Se lo leo. La distancia entre la tierra y el cielo no es fija, ya que el cielo es una percepción, pero científicamente se define el límite del espacio exterior por la línea de Kármán a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Aproximadamente. Del mar hacia el cielo, 100 kilómetros es la distancia que hay. Posiblemente esta referencia la estaba haciendo David, pero sabemos que en sus tiempos de David, pues esta tecnología no se contaba con ella, ¿no? En esos tiempos donde estaba David, tenían 3 conceptos de cielo. El primer concepto, hermano, era de ese cielo azul, la atmósfera y el sol. Ese era un tipo de cielo. El segundo cielo era el cielo nocturno que se tenía conceptualizado en ese tiempo, que viene siendo el cielo nocturno junto con las estrellas y las constelaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí, seguros? Conste. Y el tercer cielo, hermano, es el lugar donde Dios habita, donde Dios está en su trono. Esos eran los 3 diferentes cielos. Y en cualquiera de esos que hiciera referencia a este versículo, es inmensa la distancia que hay. Es inmenso, hermano. Nuevamente lea el 11. Lo escucho. porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cualquiera de los cielos a los cuales estuviera haciendo referencia, hermano, es impresionante lo que estaba diciendo David. Los cielos no tienen un límite como tal. Se intentó ponerlo, pero no es algo fijo. Nuestro Dios delimita el pecado de nosotros, lo aparta de nosotros. Y no solamente lo deja aquí cerquita, porque a veces que cuando nos quitan las cosas, entonces las volvemos a tomar. Si tenemos alguna dificultad, personas que han tenido alguna adicción, si tú les pones aquí esa adicción que tenía, pues entonces ¿qué va a hacer? Fácilmente la va a poder tomar. Pero ¿qué hace Dios? Pone una brecha amplia, aleja de nosotros el pecado para que no volvamos a caer en él. De esta manera dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nos recuerda, hermano, lo que decía Romanos 5:20, se lo leo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque jamás va a ser más grande el pecado que el perdón de nuestro Dios, que la misericordia y la grandeza de nuestro Dios. No hay algo que rebase a nuestro Dios. El enemigo no es más grande que Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios está por encima de cualquier dificultad. Y esto lo decimos fácil, pero quien está inmerso en el pecado, inmerso en la dificultad, inmerso en las adicciones, hermano, ve tan grande esa dificultad, tan grande ese enemigo que no sabe cómo vencerlo. Y vemos a veces a Dios chiquitito, chiquitito, sabiendo que Dios puede con lo que sea. Y somos testimonio de eso, ¿sí o no? Año con año, época tras época, nuestro Dios se sigue mostrando más grande que esa dificultad. No veíamos salida, no veíamos por dónde, y llega Dios y dice, es tan fácil, dobla tus rodillas, haz una oración, ven a la iglesia, canta, alaba, sé libre, porque yo puedo vencer todo eso que tú traes cargando. Si tú ya no lo puedes cargar, échalo sobre mis hombros. Dios abre sus brazos para dar misericordia, se engrandece, se enaltece, pero hay una condicionante, hermano, y esa es que es a los que le temen.
No es para todos. Hemos visto muchas veces, no todos somos hijos de Dios, son aquellos que le creen, aquellos que le sirven, aquellos que le buscan. Somos creación suya, mas somos hijos porque nosotros nos hemos acercado a Él, porque nosotros creemos en Él. Este beneficio que acabamos de ver, hermano, únicamente es para aquellos que le temen. Filipenses 2:12 dice, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Así nos acercamos a Dios para que podamos ser acreedores a todos los beneficios que vienen en este libro, hermano. Porque hay muchas personas que tienen sus Biblias en sus casas, ¿las ha visto? Hasta las tienen abiertas en la sala, ¿no? Las tienen ahí. Pero hay una gran diferencia entre que las conozcan, la lean y sepan de qué es, a que nada más la tengan ahí, hermano, representada. No es lo mismo. Hay que tenerle temor a nuestro Dios, servirle de esta manera. El temor de Dios es reconocer su majestad, su poder y su santidad, hermano. Quien teme a Dios escoge obedecerle, sometiéndose a Él y repudiando el pecado. Todo eso conlleva, hermano, no cuando mencionemos la palabra temor nada más es, ay sí me tengo que esconder, ay sí me tengo que inclinar o doblar la cabeza. No, el temor a Dios va mucho más allá. Y se lo repito, es quien lo obedece, es sometiéndonos a Él y repudiando el pecado. Todo eso conlleva el servirle a Dios con temor. Lo hace por amor y por respeto al Dios Todopoderoso. Aquel que le teme, lo hace por amor. Somos esclavos por amor a Él. Estamos en este lugar por amor a Él. Porque le amamos. Nadie nos obligó, hermano. Por muy rica que esté la comida, no venimos nada más por la comida, ¿o sí? No, venimos por la palabra, hermano. No extenderá misericordia a quien vive desinteresadamente, a quien no le interesa esto. Aquí estamos, hermano, los que nos interesa, los que hicimos el esfuerzo. ¿Fue difícil pararse en la mañana, la verdad? Bastante, ¿no? ¿Qué estarán haciendo ahorita amigos, conocidos, familiares? Descansando, durmiendo. Pero todo esto es para los valientes, para los arrebatados. Pero tenemos que esforzarnos, hermano, esforzarnos aquí. El 12 dice, cuando está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nadie más puede ayudarte, hermano, a lograr esto, que tus fallas y equivocaciones sean separadas de ti. Nadie más puede llevar tus culpas, únicamente nuestro Dios. La sociedad, hermano, se encarga de recordarnos a diario quiénes ellos creen que somos, ¿no? La gente allá afuera te dice, él es el mediocre, él es el adicto, es el enfermo, es el fracasado. Pero nuestro Dios ve más allá de nosotros, porque sí hemos tenido equivocaciones, porque sí hemos fallado, pero eso no nos va a definir. Y nuestro Dios ve más allá de todas estas situaciones y no nos acompleja en esa posición como la sociedad sí lo hace. Y no solamente eso, sino que, repito, primero David lo que hizo fue hacer una comparación, podemos decirlo, hacia lo alto. De la tierra, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y ahora hace una referencia hacia lo ancho. ¿Sí? ¿Lo dice así? A ver, lea el 12. Por si no nos había quedado claro, ahora vamos a ver qué tanto abre esa brecha. Nuestro Dios nos separa totalmente. En las escuelas, hermano, nos han enseñado actualmente que no debemos de ocupar estas palabras de decir, por ejemplo, que algún niño tiene una discapacidad o algún niño tiene alguna otra situación en particular. Tenemos que ocupar la palabra padecer. Ejemplo, el niño padece una conducta disruptiva y al nosotros ocupar la palabra padecer, lo que nos explican es que esa palabra nos habla de que es algo temporal, algo que puede pasar. No es algo que lo defina y que lo esté discriminando. Esa palabra nos libra justamente de poder ser acusados de que estamos discriminando porque dijo, mi hijo es disruptivo. Mi hijo es muy latoso. No, padece esto. O sea, es algo temporal. ¿Y por qué se lo menciono? Porque nuestro Dios también nos ve de esa manera. No somos pecado, padecemos pecado, pecamos, pero no el pecado mora dentro de nosotros. ¿O es así? ¿Sí es así? No, venimos aquí, pedimos perdón y el pecado ¿qué es? Alejado de nosotros. No es una característica que nos defina a nosotros el pecado. Es algo que padecemos cuando nos equivocamos o cuando fallamos a Dios. Pero el pecado jamás nos va a definir. Y no solo eso, sino que ya lo vimos, Dios aleja
todo eso de nosotros, hermano. Vamos a leer el 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todo padre de familia sabe de esta referencia. Nadie tuvo un hijo que fuera un angelito de luz. Bueno, por ahí hay un querubín, ¿no? Pero yo apuesto también que si la hermana le rasca su memoria también, se dará cuenta pues que también tuvo errores, tuvo fallas. No siempre fue perfecto, ¿no? No siempre se entonó en el mismo tono perfecto. Todos nosotros somos hijos, ¿sí o no? También hacemos memoria. A memoria de cada una de esas fallas, equivocaciones, conductas que tuvimos incorrectas y decisiones que perjudicaron por necedad o por desobediencia, por cualquiera de esas. Y cuando llega el momento de enfrentar las consecuencias, el Padre tiene muchas posibilidades de actuar, ¿no? Tal vez. O el cinturón, ¿no? De cómo corregir. El Padre escogerá cuál va a ser su herramienta de corrección. Pero un Padre amoroso, hermano, sabrá compadecerse de su hijo. Porque no es lo mismo corregir para poder traer destrucción que justamente, como lo dice la palabra, para poder nada más corregir su camino y enderezarlo nuevamente a la vereda. Nuestro Dios ocupa esta forma para que nosotros entendamos que si vienen los juicios de parte de Dios, sepamos que no es para destrucción, sino para que nosotros sigamos adelante. Y lo escribió un hombre, hermano, David, que pasó muchos juicios de Dios. Cuando David se equivocó con Betsabé, ¿qué le pasó al hijo que nació de Betsabé? Murió. Y no solo eso, sino también le dijo el profeta que le mandó que la espada no se iba a apartar de su reino, que mientras él estuviera siempre iba a estar en guerra. Imagínese recibir esa noticia de Dios, siempre vas a tener dificultades, siempre va a haber guerra en tu familia. Ese fue un juicio que cayó sobre David. ¿Qué otro juicio cayó sobre David? Su familia, sus hijos tuvieron un incesto. ¿Qué más pasó? Su hijo se rebeló contra él y le quiso quitar el trono. Todo eso vino. Y es el mismo hombre que está diciendo esto. Pero aún así, mi Padre me está corrigiendo con amor y se ha compadecido. Porque si Dios hubiera actuado conforme a las rebeliones que tuvo David, entonces yo creo que lo hubiera eliminado por completo. Pero no fue así. Y aún así se atreve a poner esto. Un Padre amoroso es aquel que me corrige. Y la forma en que reaccione marcará su vida para siempre. Hermano, ¿cómo ha marcado nuestra vida nuestro Padre amoroso? Yo creo que es grandemente, ¿no? Porque Él no actúa como tal vez otros actuaran. Nuestro Dios sabe en qué momento, con qué voz, de qué forma, con qué predicación, con qué mensaje, con qué canto. Porque habla de diferentes formas nuestro Dios. Pero aún así con todo eso nuestro Dios se compadece. Estos versículos nos hablan del inmenso perdón de nuestro Dios y su inmensa bondad. Pero también de la nobleza y la ternura. Porque no solamente es un Dios de guerra. También es un Dios que se compadece y puede tener ternura con cada uno de nosotros, hermano, y eso será también con nosotros este año si tú le sirves con temor y con temblor. También yo entiendo que no hay mejor manera de empezar el año que estar en la casa de Dios. Yo sé que algunos ahorita están en la mesa volviendo a comer lo que cenaron anoche, o algunos están viendo el Netflix quizá, y uno podría desear estar haciendo algo similar, pero si lo ponemos en una balanza, trae un mayor beneficio estar en la casa de Dios empezando el año. Yo sé que a lo mejor más al ratito usted pues va a hacer eso, se va a relajar y va a poder disfrutar, pero entregarle al Señor nuestro inicio de año marcará el resto de los 364 días, amén. Y siempre iniciar con los salmos un año como que cuadra perfectamente. Hay pasajes que como si fuesen diseñados para algo en específico. Siempre para poder empezar el año, un salmo queda en bona la perfección. Y estamos escudriñando el 103. Vamos a darle lectura, por favor. Todos juntos me gustaría estos versículos finales del 14 al 18. Así que a la de 3... con todas sus fuerzas que le quedan, porque yo sé que no ha comido, pero con la que le queda. Amén. Vamos a leerlo. Dice así la palabra. 1, 2, 3. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo.
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Entonces, el rey David, usted sabe que escribió muchos salmos, y escribió no solo en cantidad, sino de todo tipo. Algunos fueron pidiendo protección de Dios, por ejemplo, cuando Saúl le perseguía. Saúl escribía muchos salmos en ese momento. Otros salmos fue arrepentido y buscaba el perdón de Dios. Pero este salmo es de alabanza, del cual también es su mero mole. Si podemos definir cuál será el mero mole, el tema predilecto de los salmos, pues es alabanza, y todo nos apunta al mismo hombre. Pero no solamente alabanza. ¿O por qué alabanza? Uno debe alabar por algo en específico. Y en esta ocasión el rey David alaba al Señor por todas las bendiciones que dio a su vida. En algún momento puntual, no sabemos quizás si cuando está diciendo este salmo, pues también terminó un año calendario para él, o consiguió algo de lo que tanto le pedía al Señor, pero el punto es que por algo en específico él estaba alabando al Señor por sus grandes bendiciones. Y por bendiciones entendemos grandes y pequeñas, porque entendemos que hay bendiciones que son más grandes que otras, pero el rey David no dice: yo no le voy a alabar por las bendiciones pequeñas, no, le voy a alabar por todas. ¿A cuántos el Señor entonces, haciendo una mezcolanza entre bendiciones grandes y pequeñas, a cuántos el Señor nos ha bendecido con comida? No solamente ayer, porque es un día en el cual hay mucha comida, pero el resto del año, ¿a cuántos Dios nos bendijo con comida siempre en la mesa? O alguien dígame, de los 365 días, yo recuerdo que 5 no comí nada, porque no tenía nada que comer. ¿A alguien le pasó eso? A lo mejor usted no comió un día porque decidió apartarse del alimento, someter su cuerpo para ayunar. Pero si no fue así, pues hasta 3 veces comió usted bastante bien. ¿A cuántos el Señor los bendijo con vida natural? Aquí estamos un día más. ¿Con cuántos con salud? Se enfermó, pero Dios le levantó. ¿Con cuántos con salvación? Todos los días usted es salvo. El Señor no le dice: hoy le voy a quitar la salvación a este, sino que todos los días el Señor le dijo: este es salvo, este es salvo, este es salvo. ¿Cuántos nos bendijo el Señor con perdón? Que Dios nos perdone es una grande bendición. ¿Con cuántos nos bendijo Dios con fuerza? Para levantarse de la cama, para servir, para seguir haciendo la vida, para seguir sirviendo en el ministerio. Usted necesita fuerza. ¿Con cuántos Dios los bendijo con victoria? Y le entregó la victoria sobre algo en específico. Con misericordia también. Y es que este es todo lo que le acabo yo de mencionar, es todo lo que David está agradeciendo al Señor. Entonces, haz un ejercicio rápido de recordar, traerlo a tu memoria, el Señor me dio esto, el Señor me bendijo con esto. Quien mide, querido hermano, la bendición de Dios solo en números es ciego a su obra. Porque dices: no me aumentaron el sueldo, no compré nada nuevo, no tengo ropa nueva. Y pensamos que solo eso es bendición. Estás ciego entonces a la obra de Dios, porque tú tienes que ver que la bendición de Dios supera precios, cantidades, números. La bendición de Dios es integral. Así que cuando tú reconoces que Dios te ha bendecido, te encuentras en el estado más alto de exaltación del ser humano. No hay un punto más alto. Si Dios te ha bendecido, estás colocado en el punto más alto, porque hay muchas personas que no reconocen que Dios les ha bendecido y están totalmente deprimidas, sin propósito, sin ilusiones, sin sueños. Pero tú reconoces que Dios te ha bendecido, entonces estás colocado en el punto más alto. Tenemos un Dios que se deleita en bendecir a su pueblo. Cuando Él te da algo, Dios se goza, Dios se alegra, Dios está contento. Y no solamente hablamos de bendiciones personales, nos alegra cuando Dios bendice a la congregación. Y nos ha bendecido un año más, amén. Una de las pocas cosas que los seres humanos, los hijos de Dios, tenemos para ofrecerle al Creador del universo, ¿sabe qué es? Alabanza. Usted no le puede ofrecer dinero. Usted no le puede ofrecer un brazo. Una de las pocas cosas que tenemos para ofrecer es alabanza, así que no tenemos que callarnos. Si tú reconoces que Dios te ha bendecido, alábale, exáltale, no te calles nunca, porque Él nunca dejará de bendecirte. Su brazo no se ha cortado y sobre todo
nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Amén. Versículo 14, 16. Mira esta parte que reconoce también el rey David, porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La bendición de Dios, hermano, va más allá del corto tiempo del hombre en la tierra. La bendición de Dios va mucho más allá. Tú tienes que ser honesto y tu tiempo en la tierra es bien corto. Si tú estudias historia te puedes dar cuenta, oye, eso suena tan lejano. No, yo todavía ni había nacido y todo. En realidad el rey Salomón decía que nuestra vida es como un suspiro. ¿Cuánto dura un suspiro? Y ya. Eso que hicieron, no sé si se sonaron los mocos, pero algo así fue. Eso es lo que duramos en la tierra. Y el rey David dice, yo reconozco cuál es mi condición, porque Dios me ha recordado todo el tiempo que mi condición es, sin Él, no soy nada. Se acaba pronto esto. El 2025 se fue volando, ¿sí o no? O nada más se me pasó rápido a mí. La gente misma te reconoce y te dice, pues qué día es, qué mes es. Hoy, como son los días de descanso, pues muchas veces te norteas, no sabes ni en qué día te encuentras y ya, ¿no? Pero aún así, cuando ya retomes el ritmo de tu vida, que puede ser este viernes o el próximo lunes, pues te vas a dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos ya no va a ser enero, ya va a ser febrero. Y febrero es el mes más corto. Y entonces empieza a recorrerse otra vez el calendario y más pronto que tarde vamos a estar otra vez aquí agradeciendo a Dios por el año 2027, ¿sí? Entonces, así son nuestros días, porque la palabra dice que los días tienen que ser acelerados. Y llegamos a los 80 años y es más probable que Dios nos llame ya el día de mañana a que carguemos a los peregrinos el año siguiente. Porque así es esto. Por un tiempo, por un breve lapso de tiempo, estamos óptimos física, mental y económicamente. Si ahora te va bien económicamente, disfrútalo, porque no va a ser así siempre. Si ahora te sientes en óptimas condiciones para subir, para bajar, para cargar, para barrer, para esto y para lo otro, para que no te peguen las desveladas, disfrútalo porque el siguiente año va a disminuir un poco más. Si ahora no te duele nada, la rodilla, la espalda, no necesitas ningún chequeo, disfrútalo porque el siguiente año vas a comenzar a ir al oculista a que te aumente un poquito más el grado de tus lentes. Y así sucesivamente. Entonces el rey David está diciendo, ay, Dios me ha recordado mi condición. Y todos los días Dios nos recuerda nuestra condición. Porque, ¿sabes? Dios se encarga también de que pase algo tal día, tal mes, para que nos diga, Dios, tú eres polvo. Tú eres polvo. Ahora estamos riendo, gozosos, pero no sabemos si vamos a pasar una prueba en el mes de marzo, por poner un ejemplo. Y esa prueba Dios nos la aterriza para decir, tú eres polvo. Allí vas a volver. Tú eres frágil. En algún momento vas a perecer. Así que usted y yo tenemos este año que estar prevenidos porque nuestra condición no va a cambiar. Somos seres humanos. Lo que Dios ha venido a cambiar es la condición de nuestra alma y esa es incambiable. Dios no te va a retirar la salvación si tú le sigues creyendo, sirviendo y entregando tu vida. El cuerpo sí. Lo único que nos queda entonces es aferrarnos a aquel que nos va a sustentar este año también. Amén. Y vamos a cerrar con los versículos 17 y 18, que dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces ya veo que mi cuerpo no será eterno. Ya veo que mi estado mental es variable. Ya veo que mi condición económica también es variable. Pero sí hay algo que es eterno. Y dice aquí, su misericordia. Y eso no lo está diciendo Dios, eso lo está diciendo David. Porque conoce que David, por ejemplo, se equivocó e hizo las cosas bien y la misericordia de Dios no cambió. Su misericordia y su justicia es que yo no moriré, querido hermano. Yo dormiré y Él me levantará. Eso es misericordia y eso es justicia. Viviré, como dijo el salmista en otra ocasión, y contaré las obras de Jehová. Así que mientras tú vivas, ¿qué tienes que hacer?
contar las obras de Jehová. Cuéntale a tu hermano, cuéntale a tu familia, cuéntale a tus amigos. ¿Qué crees? Que hoy pasé esto, viví esto. Pero nunca te olvides de decir gracias a quien lo hiciste. Ajá. Porque Dios hace cosas que tú y yo no debemos olvidar. Dios hace cosas que tú y yo no deberíamos olvidar. Y tiene que venir a recordarnos Dios. ¿Te acuerdas cómo estabas? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas lo otro? Dios va a seguir haciendo cosas que no se van a borrar de nuestra mente. Tú encárgate de que de aquí se pase para acá y que lo expreses. Debemos de tener presente de la misma manera los mandamientos de Dios, no para recitarlos nada más, para practicarlos. Así que este año, por 365 días más, hermano, abramos su palabra, aprendamos algo, seamos corregidos, seamos fortalecidos, seamos llenos, seamos respondidos. Y vamos por otro año de palabra, vamos por otro año de presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga esta iglesia.